Don Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido a Extremos. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Jorge? Bienvenido al programa. Mucho gusto de saludarlo. Él habla. Sí. ¿Qué tal? Encantado de tenerlo aquí en el programa, episodio 420 de Extremos. Señor García, estamos viendo el repertorio en general que tiene usted de personajes que ha hecho doblaje a lo largo de su trayectoria. Es bastante grande. Uno de los más recientes, precisamente el de Optimus Prime de Transformers, que mucha gente acá en el Perú y en el mercado latino lo reconoce. Y también, por supuesto, como no, su participación identificando a la cadena Fox para Latinoamérica en los bumpers y en los intermedios entre el programa y anunciando la presentación de cada programa. Cuéntenos, señor García, su trayectoria es bastante larga dentro del mercado de la locución y del doblaje. Usted es de El Salvador. ¿Cómo puede lograr ese acento, digamos no acento, sino ese nivel neutro en la locución para que no necesariamente se le note el clásico dejo característico? Miren, la verdad es que me da muchísimo gusto saludar a esa maravillosa audiencia de Perú. Tengo dos muy buenos amigos peruanos a quienes quiero y admiro mucho, y lógicamente admiro mucho a Perú, esa cultura maravillosa que es crisol para toda América Latina y todo el mundo. Así que me identifico mucho con Perú. Bueno. Y me identifico mucho con ese maravilloso pueblo. Déjeme explicarle, yo empecé mi carrera exactamente en 1980, por cuestiones del destino, historia de nuestra América Latina. Nací en El Salvador, me eduqué en la Universidad Católica de El Salvador, de la cual me gradué en comunicaciones, pero por obligaciones históricas tuve que salir exiliado hacia los Estados Unidos. Y ahí empezó mi carrera dentro del doblaje, justo en ese año. Lógicamente, para ingresar a este mundo del doblaje tuve que superar varios obstáculos. Y yo creo que el obstáculo principal se refleja en una experiencia que tuve en 1980, en febrero de 1980. Uh-huh. Un amigo a quien yo había admirado mucho, un actor mexicano, a quien yo veía mucho en televisión en mi país, en El Salvador, lo conocí aquí en Los Ángeles, se llamaba Antonio Raxel, casualmente, y él me invitó al estudio de doblaje en el cual él trabajaba en Los Ángeles, aquí en Los Ángeles. Asistí por la invitación de él al estudio, llegué a observar y créame que fue una experiencia que no puedo olvidar, porque justo ingresé al estudio de doblaje y de repente empecé a escuchar a la Mujer Maravilla. Por el otro lado empecé a escuchar, volteaba la cabeza y escuchaba a Don Gato. Volteaba al otro lado y era la voz de Eric Estrada o de Robert Blake en Vareta, o sea, todas las voces con las cuales yo crecimos desde niños en América Latina. Fue una experiencia inolvidable, y cuando vi cómo se hacía el doblaje, dije, esto es para mí. Con la venia de los directores, empecé a llegar al estudio todos los días, a sentarme, me quedaba sentado y sentado observaba cómo se hacía el doblaje. La verdad es que me apasionó. Después de unos 3 semanas de estar llegando todos los días al estudio, de repente me abordó una actriz de doblaje
de origen cubano, y me dijo, mira, yo te veo aquí todos los días, vienes a sentarte, pero ¿qué es lo que persigues? Y le dije, mira, quiero aprender doblaje. Y la respuesta de ella fue, me dijo, ven, mira, ¿ves? Y me llevó a la puerta del estudio. Justo enfrente del estudio quedaba un restaurante de comida rápida, un McDonald's. Y me dijo, ¿tú de dónde naciste? Y le dije, en El Salvador, soy centroamericano. Me dice, mira, aquí estás perdiendo tu tiempo. Te aconsejo que vayas a buscar trabajo ahí, de lavaplatos, y ahí sí vas a poder conseguir trabajo, porque ustedes, los latinoamericanos que no son mexicanos, no saben hablar, y nunca vas a llegar a ser actor de doblaje. Y es duro, ¿eh? Es duro, pero igual me sirvió, como dije, sí. Y resumo la historia de la siguiente forma. A los 3 meses, o sea, 3 meses después, junio de 1980, yo era el único director de doblaje de ese estudio que no era mexicano. O sea, no solo superé digamos, los obstáculos para llegar a hablar, entre comillas, el español neutro, sino que además logré llegar a ser director. Y a partir de ahí, entonces, ya mi carrera no tuvo límites. Sí, lo digo con mucho gusto, porque esto también ilustra a los jóvenes principalmente, ¿no? Que no, la verdad es que no hay obstáculos si uno se propone lograr las metas y luchar por esas metas. Aunque ayuda mucho estar en la ciudad de Los Ángeles con todos los estudios pues en cercanía, digamos, ¿no? ¿O cómo usted ve esto? La competencia es fuerte. Ajá. Pero yo creo que la competencia es lo que a uno lo hace ser mejor. Ajá. Correcto. Ahora, usted... esforzarse sí. Por las metas que uno se plantea en la vida. Así que, a partir de ahí, entonces, empecé a hacer... Recuerdo que mi primer largometraje que hice, el papel estelar, es una película clásica que me tocó doblar a Charlton Heston. Sí. En Terremoto. Esa recordada de 1980, entiendo, ¿verdad? Sí, estamos hablando, sí. Y luego, pues, entonces seguí ya trabajando y dirigiendo series como Transformers, en las cuales hacía varios personajes, la serie original de caricatura. Yo era la voz de Rodimus Prime, y de Spike, que era el único personaje humano de la serie. Luego también trabajé en el Inspector Gadget, Heidi, G.I. Joe, que era el líder, el Duke. Luego innumerables papeles de Rambo haciendo a Sylvester Stallone, Harrison Ford en Enemigo Oculto, Kevin Costner, Dustin Hoffman. 35 años ya, 36 años haciendo doblaje. Y las voces no necesariamente se parecen unas a otras. Estamos viendo también que ha hecho en series animadas, ¿no? En series animadas para niños también ha tenido participación. O sea, ha podido llegar desde doblar a Charlton Heston en Terremoto, pasando por el tema de Transformers, por ejemplo, en la misma película de Transformers, Rambo, por ejemplo, series de drama, hasta películas para niños. ¿Cómo poder lograr tanta abanico de matices fonéticos y todos en neutro? Claro, yo creo que para los que trabajamos con la voz, el secreto de un trabajo permanente y constante está en la capacidad, más bien en la versatilidad de la interpretación. Por eso es que los entre comillas, dobladores o doblajistas, debemos ser actores, definitivamente, porque tenemos que tener la capacidad histriónica de olvidarnos de nosotros
nosotros mismos e interpretar el papel que nos toca interpretar. En este momento estoy haciendo la voz de Danny DeVito en una comedia que llevamos ya 11 temporadas, se llama Siempre hace sol en Filadelfia, es el título en español. En inglés es It's Always Sunny in Philadelphia, así que 11 temporadas haciendo a Danny DeVito. Muy bien. Ana Rosa, adelante. Acá está a tu compañera, colega actriz también de acá de Perú, Ana Rosa Liendo, adelante. Señor García, mucho gusto en escucharlo. Efectivamente soy actriz también y bueno, no he hecho doblaje específicamente, pero sí me gustaría mucho en algún momento incursionar en esa rama. ¿Qué opina usted de la situación actual en la que, como acaba de mencionar, o lo ha mencionado ya hace un instante, es necesario ser actor para poder hacer un doblaje de manera efectiva, ¿no? Pero a veces se usa a personas... Sí, a veces se usa a personajes que por alguna situación son conocidos públicamente para doblar algún tipo de película y no necesariamente son actores. ¿Por qué esa diferencia, no? Y también, ¿por qué la diferencia entre un actor que hace doblaje que un actor que se presenta frente a cámaras? Hay diferencias, me imagino, también en cuanto a los salarios. Bueno, yo creo que lo primero que un buen actor de doblaje debe hacer es prepararse, estudiar actuación. Ese es el punto de partida. El siguiente aspecto importante dentro del mundo del doblaje es la capacidad de hablar, entre comillas, un español neutro. Aunque la verdad el idioma neutral no existe en su totalidad, porque bueno, somos determinados a hablar de una forma diferente de acuerdo a nuestro origen nacional, el territorio donde nacimos, ¿no? Yo creo que el español neutro se logra cuando hablamos de una manera menos entonada, menos cantada, más flat, más plana. A mí me encanta, por ejemplo, yo creo que de los acentos más neutrales de América Latina, el peruano habla bastante neutro, o sea, porque no entona mucho, como digamos los argentinos o los chilenos. Creo que de América Latina hay dos nacionalidades, que es Perú y Ecuador, que de acuerdo a mi experiencia me dice que son los que hablan un español más neutro en toda América Latina. Uh-huh. Aunque también tenemos nuestro acento, ¿no? Un poco... Claro, lógico, pero eso se vence de acuerdo a la práctica. Uh-huh. O sea, es la práctica la que determina cómo vamos venciendo nuestro acento. Pero, porque digo, repito, depende de nuestro origen nacional y también de nuestro nivel cultural en muchos aspectos, ¿no? Bien. Pero hay acentos fuertísimos, por ejemplo, como el argentino o el chileno. Incluso el mexicano actualmente han descuidado muchísimo, especialmente en el doblaje, y están metiendo unos mexicanismos, abusando de los mexicanismos, ¿no? Sí, eso es lo que he escuchado. Justo me ha quitado las palabras de la boca en varios doblajes de series, de películas. Ya escucho hasta con términos muy localistas, muy mexicanos, ya hablando ya con el dejo mexicano, el acento mexicano, completamente. Por eso, por supuesto, por eso le digo, están abusando, yo creo, y se está perdiendo ese panregionalismo, ¿no? Se está abusando y se está cada vez descuida más el acento neutral panregional. ¿Eso cree usted que tiene que ver mucho con la dirección del doblaje? Porque usted ha sido director de doblaje también. Claro, yo creo que eso depende mucho del director, por supuesto. Uh-huh. Le digo, yo empecé a dirigir hace 35 años y los directores tenemos ese compromiso de respetar un
Correcto. Ya estaría adelante. Sí, mucho gusto, señor Jorge. Quería preguntarle en todo caso cuál ha sido el personaje que más reto le ha tomado a usted doblar, ¿no? ¿Cuál ha sido ese personaje más difícil o el que le ha tomado más tiempo? Creo que el personaje más difícil que me ha tocado doblar es Danny DeVito. El que está haciendo ahora. Y lo digo precisamente porque él es, como él es comediante, entonces hace demasiadas transiciones cuando está actuando. Y por otro lado, la comedia también es muy ágil. ¿A qué le llama transición? Hablan a una velocidad impresionante y las transiciones de la comedia son realmente difíciles. Así que yo creo que el personaje más difícil que me ha tocado doblar definitivamente es Danny DeVito, especialmente en esta comedia que les comentaba, que se llama Siempre hace sol en Filadelfia. Correcto. ¿Y cuáles son esas transiciones? Explíquenos para un poco entender. Perdón, no le escuché. ¿Qué es una transición? ¿A qué se refiere con transición? Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, a ver, Danny DeVito habla así, el personaje es este. Entonces de repente está llorando y dice, no puede ser, no te perdono lo que me has hecho. Y de repente dice, sí te perdono, sí te perdono. Y empieza a sonreír del llanto a la risa. Pero son transiciones sumamente difíciles porque, lógicamente, deben ser transiciones creíbles. O sea, bien interpretadas de tal forma de que el espectador realmente entienda de que son transiciones que este tipo está llorando y 2 segundos después está muerto de la risa, ¿no? Y en el caso de Optimus Prime, por ejemplo, es un personaje muy recordado, muy querido, acá en las películas de Transformers. Uno, en este caso, tiene que practicarse la impostación de la voz. ¿Cómo puede mantenerse la impostación de la voz por mucho rato, por un tiempo prolongado? Yo pienso que uno de los requisitos del doblaje es, lógicamente, conocer a su personaje. Meterse dentro del personaje. Ser el personaje. Sí, exacto. Convertirse en el personaje. Por eso es fundamental que las personas que se dedican a esto, sean actores. Definitivamente. Bien. ¿Y qué es lo que siente usted cuando hace ese personaje de Optimus Prime? Hemos estado apreciando antes de su entrada algunas escenas de Transformers 1, de la parte final, que el personaje hace una invocación, ¿no?, a los Autobots del mundo, del universo, que todavía no han aparecido, en fin, una presencia bastante épica, ¿no?, bastante sentida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted siente? ¿Se tiene que llenar de emoción? ¿Se inspira? Le digo esto porque también usted me ha inspirado también cuando hace sus personajes y sus locuciones en la Fox. De eso vamos a hablar en unos momentos, pero en ese momento, ¿qué es lo que usted tiene que ir bien inspirado al estudio de grabaciones cuando hace un determinado personaje? ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que, insisto, el doblaje es un mundo maravilloso, es un mundo de fantasía. Entonces, al ingresar al estudio de doblaje es como ingresar al escenario, en el cual hay que despojarse de uno mismo y convertirse en el personaje que va a representar. Con la limitación que tenemos los actores de doblaje, que no nos podemos mover físicamente porque estamos atados a un micrófono. Claro. ¿No? Entonces, esa es otra limitación, que toda nuestra expresión artística tiene que ser a través de la voz y a través de la mímica del rostro y de las facciones del rostro, porque no nos podemos mover, estamos atados a un micrófono. Muy bien. Wendy, adelante. Sí, ¿qué tal? Cuánto gusto escucharlo, cuánto honor también, pero tenía 2 preguntas que hacerle. La primera es si dentro de este arte del doblaje, la persona que está haciendo el doblaje tenía o pretendía siempre tratar de inclinar la modulación de su voz a la del personaje original, el que está hablando en su idioma original.
Y la segunda es de todos los personajes que ha desarrollado, cuya voz ha tenido que trabajar, ¿cuál es el que más satisfacción le ha causado? Que de repente se ha despertado en la mañana y dijo, hoy día voy a trabajar con esta voz, con este personaje y quiero ir y voy contento. Sí, yo creo que, a ver, contestando su primera pregunta, uno tiene que identificarse totalmente con el personaje que está haciendo. Estudiarla, tratar de imitar, de ser el personaje, de ser él, transformarse en el personaje. Incluso tratando de imitar el tono de su voz. Para el caso, Danny DeVito, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tono original de mi voz. Entonces tengo que imitarlo a él, hablando así, esa voz carrasposa y cerrando mi garganta para convertirme en Danny DeVito. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. El otro elemento fundamental del doblaje es respetar en la medida de lo posible, imitar en la medida de lo posible el movimiento original de la boca del actor que está hablando, del actor que está siendo doblado. Yo siempre pongo, por ejemplo, una frase que es exactamente ejemplar. Si en inglés el actor dice esta frase, "Dad is dead", o sea, en español la traducción es "Papá está muerto". Cuando el actor dice en original "Dad is dead", su boca está completamente abierta, nunca pega los labios porque no hay ninguna labial. Dad is dead, a ver si lo practican ustedes ahí. Dad is dead. Dad is dead. Dad is dead. Nunca se cierra la boca, nunca, porque no se pegan los labios porque no hay ninguna labial ni ninguna labio dental. Dad no hay is ni dead. P, ni P, ni M. Y en español tenemos 3 labiales. Papá está muerto, las 2 P de papá más la M de muerto. Papá está muerto. Entonces, si nosotros ponemos "papá está muerto" en los labios de alguien, del actor que dijo "Dad is dead", se ve, como digo yo, más falso que un billete de $3. ¿Por qué? Porque el movimiento en español no corresponde al movimiento de los labios en inglés. ¿Y qué hacer? Entonces es tarea del director encontrar sinónimos, ¿no? Sinónimos, y empezar a jugar con la sintaxis, y donde dijo "papá está muerto", poner "quiero decirte que", y después buscar la frase en inglés donde haya labiales. Quiero decirte que "Dad is dead", quiero decirte que, tampoco hay ninguna labial. Entonces el movimiento de los labios se ve real, no se ve falso. Es un trabajo entonces muy fuerte el del director, tiene que hacer que las cosas calen bien en la El fonética. director es un trabajo fuerte, exactamente. Es como cambiar el guión también un poco. Claro, por eso es que a veces vemos la película en inglés y luego doblada, ¿no? Y vemos, pero en esta parte decía otra cosa, ¿y por qué ahora dice esta, no? O sea, claro, la idea es la misma, pero como que le han cambiado las palabras, ¿no? A veces alguno que quiere traducir lo que está diciendo en inglés, por ejemplo, ¿no? Claro, tenemos que, definitivamente, y hay un trabajo previo además al del director, y es el trabajo del traductor. Claro, pero más o menos ¿cuánto tiempo cuesta adaptar el guión a estos cambios? Claro, ojalá, el ideal es que el traductor mismo ya haya aportado, ¿no?, su parte, y le haga más fácil el trabajo al director en el momento de estar ya dentro del estudio doblando. Correcto. Es un trabajo de equipo. Dígame. Pero un trabajo de equipo sí. muy, la verdad es que es como todo trabajo artístico,
muy satisfactorio. Así es. Dígame, y en el tema de la locución, su locución en off en la Fox, en la cadena Fox, con esas entradas, cuando presenta, por ejemplo, Los Simpson en Fox, yo me he inspirado mucho en su fonética. Sí, la historia de Fox es, bueno, ya cumplí 22 años con el canal. Ya. Entonces, 22 años siendo la voz de Fox para toda América Latina. Paralelamente al doblaje, me he dedicado también a la locución comercial a nivel continental, pero más que todo trabajando dentro del mercado hispano de los Estados Unidos. Y hace 22 años tuve la suerte de participar en un casting, en una audición, cuando empezaba Canal Fox en América Latina, y tuve la suerte, como les digo, de ser elegido para ser la voz del canal. Ya yo cumplí 22 años con el canal tiene 22 años y medio o 23 años. Así que creo que eso me ha podido identificar en toda América Latina. La verdad es que me siento orgulloso de poder compartir con la audiencia de América Latina la programación de Canal Fox, especialmente anunciando series tan emblemáticas como Los Simpson, ¿no? Creo que se acuerdan muy bien cuando digo: esta noche en Fox, la familia más alegre de la televisión, Los Simpson. Acá los chicos ahí están felices de escucharlo. Ahora, en eso también hay una inspiración, aunque también tiene que ser un actor, necesariamente un locutor en off, o ayuda mucho esto. ¿Cómo es eso? Yo al menos cuando hago las locuciones en off me inspiro mucho, me tiene que salir de adentro, ¿no? Las cosas y emocionarse cuando uno lo dice. El problema es que cuando uno se emociona mucho, como que ya suena a veces falso. Y un tema, no sé si le pasa a usted, no sé por qué a muchos locutores nos pasa que uno lo graba y mucha gente dice: ¡ay, qué bonito, espectacular! Pero a uno no le gusta escucharse a sí mismo. No, la verdad es que y este es un consejo para especialmente los jóvenes que quieren dedicarse a esta profesión maravillosa. Creo que la ventaja de ser un profesional que tenga un abanico más grande de oportunidades estriba esa ventaja en la versatilidad que uno pueda ir desarrollando a lo largo de su carrera. Porque, por ejemplo, yo cuando voy a anunciar una comedia me muero de la risa yo mismo. Por dentro me estoy muriendo de la risa. Y cuando voy a anunciar un programa de acción o una película de acción, la verdad es que me pongo como a sentir la acción misma, a vivirla dentro de mí. No es lo mismo, por ejemplo, anunciar o promover Los Simpson que The Walking Dead, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí estriba una de las ventajas que tenemos, y en un locutor que se vuelva creíble, que sea creíble, ¿no? Que cuando anunciamos una comedia, realmente el espectador sienta en su corazón, a través de los oídos, que está viviendo una comedia. Uh-huh. Y cuando anunciamos un programa de miedo, de Halloween, que sienta pánico, ¿no? Entonces, decir, la familia más alegre de la televisión, es decir, esta noche en Fox, The Walking Dead. Y Ana Rosa ahí feliz ahí bailando en un pie, en fin. Claro, así que bueno, yo creo que esos son los secretos y los trucos de nuestra profesión, estimados colegas. Bien, don Jorge, dígame, y en el tema de los dibujos animados, hemos visto también que usted ha incursionado en ese campo, en el tema para niños. ¿Cómo lograr hacer una voz para niños, para gustar a los niños? Pues yo creo que es cuestión de práctica,
y experiencia, que se van logrando las dos cosas. Yo les digo, yo tengo ya más de 35 años de estar haciendo esto y no me canso de practicar, la verdad, y tampoco me canso de aprender cosas nuevas. Tuve la suerte hace unos 20 años de conocer, yo diría, al más grande comunicador, diría el más grande locutor, entre comillas. No, a mí no me gusta ya que nos llamen locutores, y voy a decir por qué. Cuando lo conocí, se llamaba Don LaFontaine. En Estados Unidos le decían la voz de Dios porque estaba en todas partes, estoy en todos lados. Cuando lo conocí hace casi 20 años, al especial me estrechó la mano y me dio una de sus tarjetitas. Y en su tarjeta decía John LaFontaine y abajo Voice Over Artist, que quiere decir artista de la voz. Y es que en definitiva eso somos, o a eso debemos pretender llegar todos. O sea, no somos anunciadores que solo anunciamos, somos artistas que interpretamos lo que decimos. Yo creo que ese es el ideal, ¿no? A lo que debemos pretender los que nos dedicamos a esto, a comunicar con la voz y con la palabra oral. Cuando uno hace un estilo de locución en off, por ejemplo, perfecto, cuando son frases muy cortas como para poder haber anunciado un programa, como los ejemplos que has dado, por ejemplo, don Jorge, en Fox, perfecto, se puede mantener, digamos, el estilo, la entonación, la emoción, pero si es un texto, digamos, largo, ¿cómo poder mantener ese estilo y no olvidarse? Porque en un momento ya pasamos a automático. Claro, ese es otro. Yo siempre digo que el peor enemigo que tenemos los artistas de la voz, los que nos dedicamos a esto, es el tiempo, ¿no? Hay que decir mucho casi siempre en poco tiempo. Y los creativos, los redactores, quieren decir todas las características de su producto o de la película que están promoviendo, del programa que están promoviendo, decirlo en frases larguísimas. Entonces yo creo que una de las claves está en saber manejar los tiempos, y manejar los tiempos no solo con la velocidad de la voz, sino con la interpretación de las frases. Correcto, muy bien. Señor García, muchísimas gracias. Es realmente un honor haber estado con usted ahora en Extremos, en el episodio 420, usted desde California, Estados Unidos, compartiendo estos momentos de vida y estas experiencias tan valiosas para quienes valoramos esta hermosa carrera que es comunicar. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de contactarme, y me satisface enormemente participar en el programa, en un programa tan importante como el de ustedes. Les mando un abrazo muy, muy caluroso, un abrazo gigante a la magnífica audiencia y a mis queridos compatriotas latinoamericanos de Perú. Ana Rosa, antes, ¿quiere decir algo? Sí. Sí, señor García, mire, acá en Lima, Perú, en estos momentos se está estrenando la nueva temporada de The Walking Dead. The Walking Dead. Quisiera que me hiciera el honor de presentarla. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Ok, listo. Muchas gracias. Hasta muy pronto.